Ok. Marcos capítulo 2, versículos 13 y 14. Vamos a hablar bajo el tema. El tema es una pregunta. ¿Cuál será tu respuesta? ¿Cuál será tu respuesta? Y lea la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. En el versículo 13 dice: después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y él les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Diga: Señor, habla mi vida. Pueden sentarse. ¿Cuál será tu respuesta? Hermano, escuche bien el sermón de hoy. Mire, cuando Jesús llamó a Leví, o sea, a Mateo, y ahí mismo les explico por qué el cambio de nombre. Cuando Jesús llamó a Leví para que le siguiese como discípulo, y más adelante fue uno de los 12 apóstoles, cuando le llamó, en ese momento ya él había llamado a otros. Ya le seguía a Pedro, ya le seguía a Andrés, ya le seguía a Santiago y ya le seguía a Juan. Eso es lo que ya estaban siguiendo a Jesús. Y Jesús estaba predicando junto al mar de Galilea. Jesús acostumbraba en una barca, entraba en una barca, se retiraba un poco de la orilla y les predicaba a las multitudes desde la barca en el mar de Galilea. Yo no sé por qué lo hacía así, pero la lógica nos dice que si se entraba en una barca y se retiraba un poco de la orilla para predicarle a las multitudes, era porque era de la única manera, era el púlpito para que su voz corriese lo más lejos que pudiese y alcanzara la mayor cantidad de gente que había allí reunida. En esos tiempos no habían estos equipos que hay ahora, sino que era a capela, voz en cuello. Y él en el mar de Galilea les predicaba desde la barca. Entonces, cuando sale de la barca, dice la Biblia en el versículo 14, y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo. ¿Quién es Leví? Leví es Mateo. Y la pregunta que nos hacemos, pues, ¿por qué se cambió el nombre? Porque en el momento que Leví siguió a Jesús, se entrega a Jesús para servirle a Jesús, adopta el nombre de Mateo, que significa don de Dios. Era también una tradición dentro del cristianismo en aquellos tiempos de la gente, cuando nacían de nuevo, ellos adoptaban otro nombre. No todos, pero muchos los hacían. ¿Quién era otro que ustedes se acuerdan que adoptó otro nombre cuando vino a los pies de Cristo? Saulo. Saulo después fue llamado como el apóstol Pablo. Y Leví ahora pasa a ser Mateo, adopta ese nombre. ¿Por qué? Porque ese nombre significa don de Dios, regalo de Dios. De hecho, todavía, por lo menos en mi isla de Puerto Rico, hay iglesias todavía que los hermanos dentro de la congregación tienen un nombre espiritual. Hay iglesias que tienen esas costumbres, que allá afuera tú llevas tu nombre común y corriente, pero en el templo tienes un nombre distinto. Hay hermanos que se llaman Alfredo allá afuera
y en el templo se llaman Mateo o Marco o Juan o cualquiera sea el nombre. Aquí el que está, el que le va bien es a Juan, porque él es Juan adentro y afuera. No, tendría que cambiárselo. Pero es una costumbre que todavía existe en nuestros tiempos, personas que usan lo que llaman ellos nombres espirituales. Eso ni va ni viene. O sea, ni le añade ni le quita su salvación, son costumbres que ellos adoptan. Recuerden también que en los tiempos de Jesús la iglesia se está desarrollando en una comunidad greco-romana. ¿Usted ve? Y eso es bien importante. O sea que Leví conservaba su nombre de nacimiento por la tradición que había en ese entonces, por esa tradición greco-romana, y adoptó el nombre de Mateo. O sea, tenía su nombre judío, pero también tenía su nombre griego. Y eso era importante en ese entonces. Y ahí conocemos hoy en día, o conocemos a través de la Biblia hoy en día, al apóstol Mateo. Y Mateo sirve al Señor. Pero primero, antes de llegar al punto de quién es Mateo, primero tenemos que hablar de qué hizo Jesús mientras pasaba. Si usted vuelve conmigo al versículo 14, vayan conmigo al versículo 14, dice: y al pasar vio a Leví. Y al pasar. ¿Cuánto han escuchado la expresión? Si de pasada te dejo esto. De pasada te dejo. ¿Usted ha escuchado esa expresión? ¿Usted posiblemente la usada? Yo voy a ir un momentito a la tienda y de pasada te hago el favor. Todo lo hemos usado en algún momento dado. ¿Qué implica ese concepto y al pasar? No está ahí por gusto. Hay una implicación teológica bien buena que yo pude observar cuando dice: y al pasar vio a Leví. Si ustedes van, lo pueden apuntar, lo pueden buscar después, a Mateo 8, versículos 1 al 4. Yo les voy a dar el contexto. Dice: cuando Jesús descendió del monte, un leproso se le postró y le dijo: si quieres, puedes limpiarme. ¿Cuándo ocurrió eso? Cuando él bajó del monte, ¿ve? Al pasar, un leproso sale a su encuentro. Si ustedes van al Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículos 11 al 19, dice la Biblia, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar a una aldea, ¿quién le salió al encuentro a Jesús? 10 leprosos. Y esos 10 leprosos decían: Maestro, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. ¿Cuándo ocurrió eso? Cuando él estaba pasando entre Samaria y Galilea. Si ustedes van al mismo Evangelio de Lucas, en el capítulo 7, versículos 11 al 17, Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Él pasaba. Mira cómo dice: después que iba a la ciudad de Naín, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y el Señor lo vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Tocó el féretro y le dijo al joven: a ti te digo, levántate. ¿Ustedes ven eso? Cuando Jesús iba pasando por la ciudad de Naín. ¿Usted ve? Eso es otro ejemplo. Ahora, si usted va a Marcos capítulo 5, versículos del 21 al 41, ahí ocurrió otro milagro más. Jesús iba camino ¿a dónde? A la casa de Jairo. Iba camino a la casa de Jairo porque Jairo le pide que vaya a orar por su niña que está gravemente enferma. Y Jesús va a la casa de Jairo.
Pero camino a la casa de Jairo, ¿qué pasó? Le salió al encuentro, ¿quién? Y digo, le salió al encuentro, pero por atrás, por la espalda, a escondida. Como muchos hermanos aquí que le tienen miedo al micrófono, a escondida. Ella buscó el milagro entre la multitud, como muchos hermanos, entre la multitud. No quieren enseñarse. ¿Está bien? ¿Qué dice la Biblia? Que ella escuchó hablar de Jesús. Y ella dice, si tan solo toco el borde del manto de su vestido, yo seré sana de aquel azote. Era una mujer que dice la Biblia que lo había invertido todo y lo había gastado todo en los médicos, pero antes le iba peor. Pero yo hablar de Jesús, vio que Jesús pasaba con una multitud camino a la casa de Jairo, y entre la multitud se mete y toca el manto del Señor. En resumen, ¿qué es lo que estoy tratando de decir? Lo que estoy tratando de decir es que Jesús no perdía oportunidad alguna cuando pasaba por algún lugar, cuando bajaba del monte, cuando pasaba por una ciudad, donde quiera que Jesús iba, no perdía oportunidad. Hay una hermana que nos acompaña, que en esta semana va a ir para su país. Pues yo espero que la hermana no pierda oportunidad. Alabado sea el nombre del Señor. Yo espero que los hermanos que han llegado en sus vacaciones donde estuvieron hayan aprovechado la oportunidad, porque aun cuando vas de pasada tú puedes hacer muchas cosas. Dios te puede usar, bendita la gloria del Señor. Aleluya. Así es, según el Señor nos demuestra que de pasada Él sana, Él resucita, Él predica, Él evangeliza. Usted puede hacer lo mismo. Aleluya. Usted de pasada, Dios lo puede usar. Y yo sé que lo ha usado en momentos dados, como me ha usado a mí en momentos dados. Yo no tenía en mi agenda, pero Dios me usó. Yo no tenía en mi agenda, pero Dios me usó. Fui a la tienda y estando en la tienda me encontré una necesidad y el Señor me usó para suplirla. Yo fui a este lugar y estando allí el Señor se glorificó. Oré por esta persona, oré por aquella otra persona. Los otros días me fui a echar unos tacos a la Bambinada, aleluya. Y hermana me testifica cómo algunas personas llegan y de la nada le dicen, póngame en oración porque tengo esto, tengo aquello, tengo lo otro. Alabado sea el Señor. Eso significa de pasada. Eso no estaba en la agenda. Simplemente aproveché el tiempo. Hermano, cuando usted sale de su casa, usted tiene que salir revestido del poder del Señor, porque de pasada el Señor te puede usar cuando Él quiere, como Él quiere, porque Él es Dios y Dios usa a quien Él quiere. Alabado sea el Señor. Por eso es importante el concepto de pasada. Y cuando Jesús pasaba, iba nuevamente camino al mar de Galilea a seguir predicando. Y cuando iba de pasada, se encuentra y vio en el banco de los tributos a un publicano llamado Leví. Y le llamó y le dijo, ven, sígueme. ¿A quién él llamó? Él llamó a un publicano. Un publicano tiene un carácter bárbaro. Los publicanos de por sí tenían un carácter fuerte. Eran los cobradores de impuestos del imperio. Por lo tanto tenían su carácter. ¿Ves? Y ese carácter los hacía también muchas veces dudar de muchas cosas. La gente dudaban de ellos. La gente dudaban de la fidelidad y del carácter de los publicanos, porque muchos de ellos eran aprovechados, eran ladrones, eran corruptos. Los publicanos no eran bien vistos por el resto de la sociedad, porque ellos eran propensos al abuso, eran codiciosos. Y ese hombre codicioso, posiblemente abusador, de que no habían visto ante las personas,
fue el que el Señor llamó y le dijo, sígueme. Y le voy a óigame bien lo que le voy a decir, porque usted tiene que meterse eso entre ceja y ceja. Alabado sea el Señor. Porque donde la gente no ve posibilidades, Dios las ve. Bendito el nombre del Señor. Yo he visto, yo he escuchado a mucha gente decir, pero es que es imposible que Dios use a esa persona. Es imposible que Dios pueda restaurar ese ser humano. Ay, ¿para qué orar por él? Pero ay, si ya se no tiene esperanza, ya se no tiene remedio. Eso es lo que nosotros decimos desde nuestro punto de desde nuestra humanidad pecaminosa. Pero donde nosotros no vemos posibilidades, Dios las ve. Aleluya. Alabados. La sociedad veía un publicano, ladrón, corrupto, pero Jesucristo veía un apóstol, un predicador, un siervo del Señor. Bendita la gloria de Dios. Usted posiblemente ha sido objeto de burlas de alguien, posiblemente usted ha sido objeto de menosprecio de alguien, posiblemente en algún momento dado alguien lo menospreció, pero ¿sabes qué? Mientras alguien lo menosprecia, el Señor ve en ti un evangelista, un cantante, un apóstol, un profeta, un pastor, un siervo del Señor. Aleluya. Los humanos pueden decir lo que ellos quieran, pero Dios es el que establece y el que dice, el que escoge, el que transforma, el que cambia, el que capacita. Aleluya, el nombre del Señor. ¿Qué dice Primera de Corintios 1:28? Mira lo que dice Primera de Corintios 1:28 para que entiendan. Dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Aleluya. No se deje llevar por las cosas que dicen allá afuera en el mundo. El mundo no sabe lo que está diciendo. Aleluya. Cuando te digan no hay esperanza, tu hijo no sirve, tu esposo no sirve, tu papá no sirve, aquel no sirve. Cuando digan esas cosas, usted piensa en la Biblia, en lo que dijo el Señor, que Él escogió de lo vil del mundo, de lo menospreciado, escogió Dios para avergonzar, para hacer lo que, y de lo que no es, para deshacer lo que es. El Señor escoge, el Señor capacita, el Señor transforma, el Señor cambia. Dios es bueno y Dios obra de esa manera hoy, porque así es el Señor. La gente ve en fracaso y el Señor ve victoria. Aleluya. Entonces, escoge a Leví, a Mateo, que para la gente no era bien visto, pero para el Señor sí. ¿Y a quién iba a seguir Leví? Porque todo depende a quién usted vaya a seguir. Todo depende de a quién usted vaya a seguir. Aleluya. Yo tengo que darle muchas cuentas al Señor en lo personal. Yo. Porque Dios me dio el privilegio de nacer en un hogar cristiano, en un hogar de un pastor. Ahí yo nací. Nací en un núcleo familiar evangélico, cristiano, ministerial. Tengo que darle cuentas a Dios. Mis hermanos les tienen que dar cuentas al Señor de su vida espiritual porque nacieron en un lugar de privilegio. Muchos de los que están aquí sentados no nacieron en un hogar cristiano. Muchos ni en sueños lo llevaban a una escuela bíblica o a un culto de niños. No saben lo que es eso. Vinieron a saberlo después de adulto. ¿Usted ve lo que le quiero decir? La gente actúa y se mueven de acuerdo a lo que han recibido y han aprendido. Y han recibido. No debe extrañarle usted para nada si de la casa de un pastor sale otro pastor. No debe ser de extraño. Aleluya. Hay grandes posibilidades. Todo depende de dónde usted nació, dónde usted sale o a quién usted siga.
¿De quién es usted ejemplo? ¿Quiénes son sus amigos? Hay un verso bíblico, Roberto Chacón, que no está canonizado, que dice claramente: dime con quién anda y te diré quién eres. Alabado sea el Señor. Usted camina con lobo, usted va a aprender a aullar. Aleluya. Usted camina con ladrón, usted va a ser un ladrón. Alabado sea el Señor. Todo es así de simple. Pero ¿a quién iba a seguir Leví? ¿A quién iba a seguir Mateo? Él iba a seguir al Maestro, al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Aleluya. Al Cristo de la gloria. Por eso es que Él dejó de ser un publicano corrupto para convertirse en un gran apóstol. Yo quiero decirle a los que se criaron en el Evangelio, a los que conocieron el Evangelio desde pequeño: usted le va a dar cuentas al Señor. Usted le va a dar cuentas al Señor. Si usted no anda como el Señor desea que usted ande, porque usted nació en un lugar bendecido y privilegiado y pudo escuchar el Evangelio del Señor. Pero hay muchos que no nacieron así, que no escucharon el Evangelio. Hay algunos que adoran de acuerdo a lo que han aprendido. Le decía el pastor Paul: ay, con razón tú aleluyeas mucho y alabas a Dios mucho y eres muy alborotoso, porque yo me crié en un hogar cristiano pentecostal. es lo que yo conocía, así yo me crié. Hay otros que adoran al Señor más tranquilos, más calmados, porque se criaron en un ambiente religioso más calmado, más tranquilo, es lo que conocen. El punto es que, calmado o no, usted sirva al Señor y usted le va a dar cuenta al Señor de cómo usted se levantó en el Señor. Y muchos que se criaron en el Señor, porque son muchos los que me están viendo de aquí de Houston, que se criaron en el Evangelio y hoy en día están apartados y no le sirven al Señor y están rebeldes. Le vas a dar cuentas al Señor. Aleluya. Porque el Señor te va a decir: yo te puse en un hogar para que escuchara su palabra y me has ignorado. Alabado sea el Señor. Los que ya están aquí sentados, que ya conocieron al Señor, de aquí para el real, usted ya ha escuchado la palabra del Señor y usted le está enseñando a los suyos la palabra del Señor. Sus hijos se están criando en la iglesia, se están criando entre las bancas, y lo que esperamos es que ellos eventualmente se conviertan en líderes del Evangelio del Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Él iba a seguir al Maestro, al Salvador, al Rey que tenemos que honrar, al Santo de Israel que tenemos que imitar. Ahora, ¿a dónde lo iba a seguir? Porque él le dijo: ven, sígueme. Lo vio y le dijo: ven, sígueme. Tal vez cuando Dios te llamó a ti a servirle, no usó las mismas palabras. Yo no sé cómo fue tu experiencia con Cristo. A Mateo le dijo: ven, sígueme. ¿Cómo el Señor te llamó a ti? ¿Cómo el Señor me llamó a mí? Tal vez usó palabras distintas, pero el punto es el mismo. El principio es el mismo. El Señor te llamó para que le siguiese. ¿Para que le siguieses a qué? ¿O a dónde? Número uno. El Señor te llamó para que te le sigas a una nueva vida. Cuando estamos en Cristo, estamos en una nueva vida. Nosotros renunciamos a nuestra pasada manera de vivir. Aleluya. Si usted tuvo un encuentro personal con Cristo y escuchó la voz de Dios que le dijo: sígueme, usted le está siguiendo ¿a qué? A una nueva vida, donde usted está renunciando a la vida pasada. Usted está siguiendo al Señor ¿a dónde? A una nueva ocupación, a un nuevo trabajo, a una nueva responsabilidad. Aleluya. El Señor llamó a los apóstoles, a los discípulos, para que le siguiesen, para convertirlos en pescadores de hombres. Cuando el Señor lo llamó a usted y me llamó a mí, nos llamó a una nueva vida
y nos llamó a un nuevo trabajo. ¿Y cuál es? Que aún en nuestra vida cotidiana nosotros podamos compartir el Evangelio de Jesucristo con otros. Tenemos una tarea nueva y es compartir el Evangelio del Señor. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer con abnegación y lo vamos a hacer con sufrimiento. ¿Con sufrimiento, pastor? Sí. Eso está incluido en el paquete. Tenemos que hacerlo con abnegación, pero también hay sufrimiento. Porque dijo el Señor, tome su cruz cada día y sígame. Aleluya. El que toma la cruz del Señor lo hace con gozo, lo hace con alegría. Incluye sufrimiento, incluye momentos difíciles, porque hemos decidido tomar la cruz del Señor. Aleluya. ¿A dónde el Señor nos ha llamado a seguirle? Iglesia del Señor nos ha llamado a su compañía eterna. Usted sabe que el Señor cuando lo llamó y le dijo, yo te voy a acompañar eternamente. Moses, él dijo, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Alabado sea el nombre del Señor. Él te llamó a compañía eterna. Aleluya. Usted puede seguir a los hombres mientras ellos vivan. Pero los hombres algún día se van a morir. Por eso usted no puede seguir hombre. Usted no puede seguir hombre porque los hombres tienen sus días contados. Pero el Cristo de la gloria es eterno. Aleluya, es eterno. Gloria al Señor. Conozco una señora. Conocí una señora allá en la Florida, que cuando el pastor renunció, porque lo iban a cambiar de iglesia, el pastor estaba en el norte de la Florida, lo iban a cambiar para el sur de la Florida, como a 4 horas de distancia, donde él estaba pastoreando, a un sitio nuevo donde iba a pastorear. Óigame, la señora vendió la casa para establecerse donde estaba el pastor. No, vendió la casa, lo dejó todo para irse a establecer a una ciudad 4 horas más lejos, porque quería estar cerca del pastor que le llevaba muchos años pastoreando. Está bien que uno le tenga cariño, pero no es para tanto. Alabado sea el Señor, no hombre, gloria sea el Señor. Alabado sea, y lo dejó todo y se fue para seguir al pastor. Alabado sea el Señor. Busque la compañía eterna del Cristo de la gloria. Alabado sea el Señor. Busque acercarse al Señor. Los hombres usted los puede seguir mientras ellos vivan. No sé si el pastor se habrá muerto. Pues se quedó, si se murió ya, la señora se quedó embarcada con la hipoteca nueva y todo lo demás. Alabado sea el Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Muchas divisiones en el mundo son consecuencias de estar siguiendo hombres. La pregunta que me hago, si Leví llegó a comprender todo lo que estaba pasando, ¿qué usted cree? ¿Usted cree que Leví, Mateo, estaba comprendiendo todo lo que estaba pasando a su alrededor? Tal vez no desde el principio. Porque muchas veces desde el principio nosotros no lo entendemos todo. No. Desde el principio muchas veces no entendemos todo. Es imposible entenderlo todo desde un principio. Aleluya, por eso es que me busco problemas. Aleluya. Seguir normas de hombre es fácil. Es fácil seguir normas de hombre. Desde un principio usted no va a entender todo en el Evangelio, pero seguir normas de hombre, eso es fácil. Me convertí a la iglesia tal. Lo único que tengo que hacer es vestirme como ellos se visten, andar como ellos andan, ser como ellos, y ya todo cambió. ¡Qué chiste! Alabado sea el Señor. Aleluya, me veo como ellos y ya cambié el nombre.
Si es que donde tiene que empezar el cambio se llama por dentro. Dice la Biblia claramente que se limpie primero tu espíritu, tu alma. Y ahí es que está la cosa pelúa. Alabado sea el Señor. Alabado. Hacer las cosas delante de los hombres, eso es un guiso. Eso es facilito. Gloria sea el nombre del Señor. Esconderse y camuflajearse entre las cosas de los hombres, eso es fácil, pero delante del Señor, ¿qué? ¿Habrá entendido Leví todo lo que estaba pasando? Ubíquese, un publicano, recaudador de impuestos con un buen trabajo, no admirado ni bien visto por el resto de la sociedad. Allí está sentado, pasa el Señor y le dice, mira, sígueme. Y él lo dejó todo y le siguió. ¿Usted cree que le entendió todo de un solo? Posiblemente no le entendió todo. No. Pero en el camino, ¿qué significa en el camino? En el proceso, uno va a ir entendiendo, El Señor te va a ir ubicando, el Señor va a ir moldeándote. Gloria sea el Señor. ¿Cuándo uno tiene que seguir al Maestro? Mateo posiblemente no entendió todo, pero hay algo que sí entendió: seguir al Maestro. ¿Cuál fue la respuesta de Leví? ¿Cuál fue la respuesta de Mateo? Pues mira, fácil. Dice que inmediatamente se levantó y le siguió. O sea que la respuesta que el Señor demanda de nosotros es que le sigamos. ¿Cuándo? Él quiere que le sigamos hoy, mañana y siempre. Hoy, mañana y siempre. Esta mañana testificaba una hermana en la escuela bíblica de por la mañana que nos pregunta a nosotros los pastores cómo le contestaba una persona que le estaba evangelizando, que le dijo, mira, más o menos dime cuándo o a qué edad ya yo puedo tomar la decisión de seguir a Jesús, porque todavía creo que tengo mucho que hacer allá afuera antes de enclaustrarme dentro de un templo. Alabado sea el Señor. Y ella viene y me pregunta que cómo uno le contesta. Y yo le digo, ¿y tengo que yo contestarte eso? Alabado sea el Señor. Y yo le dije, contésteme usted a mí. ¿Cuándo usted sabe cuándo se va a morir? ¿Usted sabe cuándo se va a morir? No, yo no sé cuándo me voy a morir, por eso hay que seguirle hoy, mañana y siempre. Porque es que no sabemos. Porque ellos están calculando de acuerdo a la edad. Ay, pero vivimos en unos tiempos que se están muriendo más jóvenes que viejos. Aleluya. Alabado sea el Señor. Vivimos en unos tiempos donde la juventud la sociedad se está envejeciendo. Porque son muchos los jóvenes que se están perdiendo a montones, que se los está llevando el enemigo a través de los vicios, de los cigarros esos electrónicos. Se están quedando, y los que quedan vivos sin cerebro, caminando como zombies por ahí. Uno no puede amarrarse a la edad o a la juventud o a las fuerzas que yo tengo para decir, ¿cuándo voy a servir al Señor? Ella quería saber cuándo ella podía calcular servir al Señor. No le pregunté la edad, no sabe la edad de la vieja o del viejo. Gloria sea el Señor. Aleluya. Mi papá conoció al Señor ya bien mayor de edad, bien, ¿cómo dicen ustedes? Grande. Ya bien grande. Mi papá conocía al Señor ya bien, mi abuelo conocía al Señor ya bien grande. Creo que en sus 90 y pico fue que conoció al Señor como Salvador. Aleluya.
Sean honestos, ¿cuántos de ustedes conocieron al Señor grande? Mira, nadie quiere levantar la mano, porque todos se creen chamacos. Aleluya, aleluya. Hay muchos que están como en Juan capítulo 6, versículos 65 y 66. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Son muchos los que no siguen ni andan con el Señor porque no pudieron entender lo que dice Juan 6:65. Por eso he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Si usted no tuvo un encuentro personal con Cristo, si usted no entendió las palabras del Señor, sígueme, si no le hicieron eco en su vida, aun cuando no entiende el proceso, usted no puede seguir al Señor. Pues hay mucha gente que vienen aquí al frente y dan el paso de fe y hacen la oración y con el tiempo desaparecen porque hicieron un acto público simplemente a la vista nuestra, pero en el corazón no pasó nada. Aleluya. Son muchos los que dicen y reclaman que aman a Dios, pero en el corazón no ha pasado nada. Pero habemos muchos aquí que el Señor nos llamó, nosotros decidimos seguirlo. No entendimos el proceso, pero en el camino, Dios fue poniendo las cosas en orden en nuestras vidas y comenzaron las experiencias a florecer. Aleluya, gloria. Hay algunos que del primer golpe son transformados, hay otros que le toma más tiempo, hay otros, pero aún el que tiene una experiencia de primera no entiende todo, pero Leví, Mateo, le siguió, aleluya, sin ningún problema. Tal vez no entendía todo, pero le siguió. Concluye. La respuesta de Mateo o de Leví debe ser la suya. No simplemente para servirle dentro del contexto de ser salvo, sino para servirle en el ministerio activamente. ¿Cuál debe ser su respuesta si el Señor te llama? ¿Cuál debe ser tu respuesta si el Señor te llama? Oiga bien cómo voy a concluir, porque te vas a buscar un lío si no le haces caso al Señor. Sí, me crié en el Evangelio, sí me crié en el Señor, sí. Pero después Dios me llamó al ministerio. Y yo no quería ser pastor, ni loco que estuviese, nada. Yo no quería. Y el Señor empezó a tratar conmigo y yo empeñado en que no. No quería servir al Señor en el ministerio, quería dedicarme a otras cosas. Y el Señor tuvo que pasarle por un proceso, porque a la gente le gusta el término proceso. Usted lo escucha mucho por ahí, esto es un proceso. Y supieran lo que es un proceso. Aleluya. Si supieran lo que es un proceso, porque eso es que te agaje el alfarero y te pone ahí en la rueda y comienza a romperte, y ahí se pusieron los huevos a peseta. Alabado sea el Señor, a peso. Gloria sea el Señor. Sí, Lupita, y el proceso fue ese. El proceso, sí, porque yo quería hacer otra cosa. No quería servir al Señor en el ministerio, pero el Señor siempre va a ganar. Yo no sé para qué usted pelea con Dios, porque usted va a ganar como quiera. Alabado sea el Señor. Y recuerdo un día después de Acción de Gracia. Fue exactamente el día después de Acción de Gracia, es el día que le llaman el Día del Árbol. ¿Usted sabía eso?
Y entonces después del Día de Acción de Gracia, salgo yo en mi bicicleta. El punto es que por una, decimos en Puerto Rico, por una guinda para abajo, o sea, por una jalda para abajo, me quedo sin freno y por ahí me fui disparado. Y en eso se me enredan los pies y yo andaba no en zapatos sino en chancletas y se me cayeron y dije, ahora como yo le meto el pie a la brea y cómo yo hago esto, y iba por esa guinda para abajo. Yo dije, en la curva hay una subidita, allí pierdo velocidad y me bajo de la bicicleta. Pero en la curva me encontré un camión de frente. Gloria sea el Señor. Me encontré un camión de frente y el fémur mío izquierdo le dio al bumper del camión y me tiró no sé ni cuántos pies de lejos. Y la bicicleta pasó por debajo de las guaretas del camión. ¿Cómo te caes? Y ya cuando estoy tirado allá, veo un hueso que sale por así, que había roto el pantalón. El tobillo mío estaba acá atrás. Pero en el momento a ti no te duele. Yo miro el pie allá arriba y un hueso para aquí y el otro hueso para abajo. El fémur se rompió así, uno fue para arriba y otro se fue para abajo. Ahí llego al hospital. Me lleva un señor que se llama Don Cruz Díaz. Carlos Díaz, el hijo de Cajato, me saluda aquí en el culto. Y Don Cruz me lleva al centro de salud del pueblo. Allí me bajan y en la condición que yo estoy, aquí no podemos hacer nada por él, hay que mandarlo para el centro médico, para el grande. Y allí me montan en una ambulancia y me llevan para el centro médico y camino al centro médico a que no saben qué. Un accidente de la ambulancia. Allá llega otra ambulancia a recogerme, me sacan de la ambulancia a chocar para meterme a la otra y llegar al centro médico. Llego al centro médico, los doctores son bien piadosos y bien piadosos. Me bajaron allí, me llevan a sala de emergencia. Yo todavía con el pie esto viroteado y llega un médico, el doctor Meléndez, que ojalá Dios tenga misericordia de su alma. Me agarra el pie y le dio un jalón, así me enderezó y yo vi la gloria del Señor. Alabado sea el Señor. Y allí me entablillaron el pie, le pusieron unas cosas, unas tablillas, y le entablillaron y me pusieron una pesa de 8 libras por una semana para que el hueso llegara a su lugar. Y todo el que iba a visitarme, todas las personas que iban a visitarme, de lo que me hablaban eran del llamado del Señor. Y llegaron unos jóvenes a visitarme de la confraternidad, que dicho sea de paso, cuando fui a Puerto Rico ahora la última vez, algunos jóvenes de la confraternidad estudiantil me vieron predicando en una iglesia y algunos se acercaron, me dijeron, yo me acuerdo de usted, cuando usted era presidente y líder de la juventud en la escuela. Imagínense. Y muchos jóvenes se acercaron a mí y ministraron. Y llegó un grupo de jóvenes de la escuela y me oraron y me ministraron. Y nunca se me olvida el capítulo 37, versículo 5 del libro de Salmos, que dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Y cuando me ministraron y me leyeron eso, en ese momento yo me rendí y le dije al Señor, Señor, levántame, salva mi pierna, que yo te voy a servir todos los días de mi vida. Y no voy a perder tiempo, y no lo perdí, porque me sacaron del hospital con el tiempo, y que salí del hospital en sillón de ruedas, porque estuve en sillón de ruedas un rato. Comencé a ministrarle en la iglesia desde mi sillón de ruedas. Y me daban una guitarra
Y en el culto yo alababa al Señor con mi guitarra, con los músicos desde mi sillón de ruedas, dándole al Señor lo del Señor. Y para que no se me olvidara que el Señor me estaba llamando, un día vi un señor danzando en el espíritu y brincando, y en la brincadera le dio un azote al sillón, y yo que tengo la pierna así derecha y se cayó esa pierna abajo. Aleluya, gloria sea el Señor, porque tenía que tener la pierna pues casi un año con la pierna así derechita, y el sillón tenía una cosa así que la mantenía derechita, para que echara callo el fémur y qué sé yo. Tenía una varilla ahí larguísima que algunos de ustedes la han visto, que la tengo guardada de recuerdo en mi casa. Y un señor danzando y brincando le dio un azote al sillón de ruedas y aquella pierna cayó al suelo así. Alabado sea el Señor. Yo no vi la gloria de Dios, yo quería darle con la guitarra por los cascos de la cabeza. Alabado sea el Señor. Pero después me puse a pensar, eso es para que te acuerdes. Y le dije al Señor que sí. Ay, Gerardo. Y aquí estoy sirviéndole al Señor. Desde entonces, desde ese día al día de hoy, no sé ni cuántos años hace de eso van, pero mucho más de 35 años, sirviéndole al Señor al ministerio, porque yo entendí. No entendí en aquel momento, pero ahora entiendo y se lo comparto a ustedes, que cuando el Señor te llama a servirle en el ministerio o a seguirle para servirle, el Señor quiere una respuesta, 1, inmediata. 2, sin dudas. 3, con plena confianza. 4, con gratitud y gozo. Y la pregunta es, ¿cuál será tu respuesta? Dios te bendiga, póngase en pie.